Hola a todos, soy Santiago Valla, soy de Gijón y bueno, después de muchos años metido en el mundo de la montaña, desde pequeñito, que me llevaron, me dediqué en el deporte a jugar a fútbol porque digamos que en mi época era casi lo que había. Y, y bueno, pues empecé cada vez haciendo más montaña, siendo jovencito, con 18 años, 19, 20, fui cada vez haciendo más alpinismo, más escalada, más metido en el mundo de la montaña, ¿no? Pero a la vez, con 22 años así, cogí un kiosco de prensa. Me pasé muchos años, casi 18 años metido en un kiosco de prensa. Y cuando tenía unos 30 años así, pues surgió en Asturias las carreras por montaña. Yo había visto algo con amigos de Madrid que ya había por fuera y eso, pero surgió ir a la montaña, pero que era, pues bueno, ir lo más rápido posible, ¿no? Y bueno, conocí a una serie de personas que ya estaba colaborando con ellas un poco de voluntario en pruebas de esquí de montaña, de otra modalidad, digamos, al aire libre. Y empecé a aficionarme bueno, a correr por la montaña. Fui dejando un poco ya de hacer más otras cosas que hacía, como era escalar y eso, y de dedicarme un poco más a correr, ¿no? Y bueno, pues era de los primeros que lo hacía en Asturias, por supuesto, pero también a nivel casi nacional fui de los pioneros, ¿no? Ahora, este año es el 17 año que llevo ya corriendo un poco por montaña. Y bueno, pues en el año 2008 o 2010 surgió un poco, yo llevaba 5 o 6 años corriendo y surgió una crisis importante y a mí me afectó pues mucho en el kiosco y mi mujer que trabajaba en el tema de la construcción igual, ¿no? Y pasamos unos momentos ahí complicados que se fueron acentuando un poco con la crisis. Entonces, bueno, yo con la afición que había cogido y con el nombre que había adquirido, pues intenté empezar a formarme un poco para buscarme un poco la vida con el tema del deporte. Y seguí compaginando un poco la labor del kiosco porque, aunque la cosa estaba mal, algo era algo, y fui metiéndome un poco en el mundo del deporte cada vez más, ¿no? Hasta que ya di el paso definitivo, bajé la persiana y me dediqué ya por entero a entrenar gente por montaña sobre todo, que era lo mío. Y poco a poco pues fui aumentando un poco todo relacionado con el deporte, ¿no? Al tener más tiempo libre me metí a hacer también eventos, organicé una carrera en Gijón. Luego surgió ya el año pasado otra carrera en Pola de Lena, este año otra más. Luego en carreras bastante importantes como hay en Picos de Europa, pues digamos que trabajo para ellos en labores de marcaje, de marcar el recorrido con banderas y todas estas cosas, que bueno, todo muy relacionado con el deporte, ¿no? Y luego ya llevo unos años también de monitor deportivo en los colegios, con el patronato deportivo municipal. eh, digamos que en todos los colegios pues hay actividades deportivas y yo estoy dentro del Gijón Atletismo, de un club de Gijón, y estoy de monitor en colegios y luego estoy también de monitor en el Gijón Atletismo, ¿no? Con niños. O sea, trabajo con niños por las tardes en coles, que es más guardería, casi diría, aunque intentas enseñarles atletismo o por lo menos hacer juegos que se muevan, y luego ya más en el atletismo, que es en el Gijón Atletismo, ¿no? Y luego también empecé este año con un centro, digamos que empezó en el mundo del fútbol, haciendo unos entrenos mucho más personales a niños o mayores, o más bien diría chicos entre 12, 18 años, bueno, en el mundo del fútbol, pero bueno, le funcionó bien la cosa y lo va ampliando, ¿no? Ahora ya tienen natación, baloncesto, y entonces yo estoy también con el tema del atletismo, que ya es un entreno más personal, ir con una persona simplemente a correr y a enseñarle una serie de cosas, ¿no? Y bueno, es un poco a lo que me dedico así un poco por encima desde que así que empecé hasta ahora, ¿no? Como contaba, llevo 17 años ya corriendo y lógicamente empecé en Asturias, que bueno, empezaron un par de carreras nada más, como fue el Pico Pienzu, la Travesera, que es, bueno, cruzar los 3 macizos de picos de Europa, que posiblemente siga siendo la carrera que todo el mundo quiere hacer en Asturias y mucha gente de fuera, ¿no? Pero bueno, poco a poco, gracias a que ibas destacando y que fui consiguiendo patrocinadores que me ayudaban un poquitín con poder viajar, fui viajando cada vez más, ¿no? Francia, Alemania, sobre todo, principalmente Francia y Alemania. Allí el deporte lo tienen como algo, no sé, no es aquí como si fuese una asignatura María, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Allí el deporte lo tienen desde pequeñitos como una asignatura de lo más importante, entonces lo viven de otra manera, ¿no?
un guía de montaña allí es una carrera media, aquí es un módulo, se puede decir, y para ser guía de montaña, en cada comunidad hay como una ley distinta, o sea, es un poco, bueno, surrealista, ¿no? Entonces, hablo un poco cómo está el deporte, digamos, cómo lo vi yo fuera o cómo lo veo que está en España o en Asturias. Ahora que estamos en eso, con esta crisis que estamos pasando, pues se ve el lado más solidario del deporte, ¿no? De un deporte minoritario como es el nuestro. Y bueno, pues uno de los periodistas más importantes que hay a nivel nacional y mundial, casi diría, porque lleva un circuito importante, es la persona de enlace, Albert Jorquera se llama, es un escritor. Pues bueno, se le ocurrió la idea de correr en el pasillo, cada uno adaptarse un poco a lo que tiene, ¿no? Y él pues empezó en una conversación un poco de entre amigos con uno de los corredores más importantes del mundo, que es Kilian Jornet, también catalán, que vive en Noruega, y otros dos corredores, Pau Capel y Toffol, corredores muy conocidos. Empezaron con la tontería de correr por el pasillo, uno tenía cinta, no sé qué, y dijeron, bueno, vamos a hacer algo solidario con esto. Entonces empezó la historia un lunes y se le fue un poco de las manos, o sea, se vio desbordado, porque era una inscripción online, tú ponías el dinero que quisieras, sobre 5 euros el mínimo, hasta lo que quisieras, para la lucha del coronavirus era, y la sorpresa fue que hubo más de 7.000 inscritos y se recaudaron 90.000 euros o una cosa así. Entonces fue una auténtica barbaridad para una historia que, bueno, pues que como él dijo, pues fue algo que empezó entre un grupo de amigos, porque al final este es un deporte que no deja de ser un grupo de amigos, pero bueno, que se creó ahí un vínculo de solidaridad y bueno, a raíz de eso, como es un personaje conocido y sobre todo los corredores que estaban un poco viendo el proyecto, pues surgieron historias así en Argentina y en otros países. Y aquí en Asturias, pues hizo algo parecido el Club de Atletismo de Pravia. No sé el dinero que sacaron, pero fue para el banco de alimentos de allí en Pravia. Y lo mismo, era inscribirte y cada uno, pues uno corría en el pasillo, otro hacía bicicleta, uno hacía sentadillas, otro bailaba. Pero el caso era apuntarte y hacer algo diferente y bueno, pues despertar un poco la conciencia a lo mejor con el deporte de que también se puede colaborar, ya sea solidariamente con ese dinero que aportas o simplemente pensar en todo esto, ¿no? Que nos está pasando. Bueno, y como comenté, yo mi trabajo es entrenador, entonces, bueno, la gente que yo entreno, entrenamos por montaña, entrenamos al aire libre, estar metidos en casa para nosotros es un suplicio, ¿no? Pero bueno, al final somos unos privilegiados, ¿no? Porque tienes de todo en la casa, ¿no? O sea, no puedes hacer deporte, pero tienes de todo. Tienes la tele, tienes el ordenador, tienes comida, no te falta, o sea, somos unos privilegiados. Pero bueno, yo creo que mentalmente te puede afectar más que alguien que no tiene nada, ¿no? Puedo contar una anécdota que no tiene que ver con el deporte, que bueno, tengo un amigo que estuvo en la isla de Lesbos con los refugiados, pasó ahí una temporada y bueno, pues surgió que en el cole de mi hija pues tenían que hacer un trabajo sobre los refugiados. Y bueno, pues yo le di una foto que me había dado, o llevó una foto de allí hecha, ¿no? Entonces, bueno, pues en el colegio se les ocurrió la idea de que fueran allí a dar la charla. Entonces pusieron fotos, pusieron imágenes, contaron un poco lo que era un campo de refugiados, ¿no? Y una pregunta que nos dejó a todos fríos de un niño que preguntó que si lo están pasando tan mal, ¿por qué siempre salen riéndose los niños, ¿no? De allí del campo de refugiados? Entonces es eso, ¿no? Que nosotros vivimos en un lujo y estamos ahora que parece que se nos va a caer el mundo encima porque estamos encerrados y realmente somos unos privilegiados, ¿no? Yo sí considero que, pues, a lo mejor eso, que nos afecta más por ser tan privilegiados, pues que es necesaria una actividad física, ¿no? A la gente que yo entreno le vendes mucho más porque están acostumbrados a entrenar 10, 15, 20 horas a la semana, pero yo creo que a todo el mundo tiene que hacer algo porque te viene bien hasta para la mente, ¿no? Y es un poco, yo creo que yo no soy psicólogo, pero casi trabajo tanto de entrenar como de psicólogo y casi es ir pensando día a día sin pensar un poco mañana e intentar un poco hacer una actividad, crearte una serie de rutinas, intentar comer a las mismas horas, no abusar del comer, no abusar del sofá, no abusar de la tele, no abusar de la información que muchas veces no sé, no siempre es la verdad o te la manipulan mucho. Entonces, bueno, intentar hacer una actividad física de acorde un poco a lo que ya hacías, ¿no? Y intentar moverte como si mis padres, por ejemplo, tienen 75 años, pues bueno, caminan un cuarto de hora por el pasillo, hacen un poco de gimnasia
un poco de mantenimiento. Hacer un poco de movimiento, una rutina y por lo menos yo a la gente de los que llevo que no trabajan, que hay de todo, porque bueno, los hay que trabajan, los hay que no trabajan, unos estuvieron estas 2 semanas sin trabajar, ahora vuelven a trabajar, depende del tiempo que tengan, incluso un poco por la mañana, otro poco por la tarde, simplemente por estar entretenido y el cuerpo en movimiento, ¿no?